Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les voy a contar un poco sobre Pequeño Manual Antirracista. Amiguitas, amiguitos de la vida del internet, yo estoy de verdad muy feliz porque este libro del cual les quiero contar en este video es un libro brasileño, es un libro escrito por una autora brasileña y es un libro que ha sido muy relevante y creo que también muy necesario para cuestiones que están siendo abordadas, discutidas, no solo en Brasil, pero yo creo que alrededor del mundo y sobre todo en América Latina, que son las pautas antirracistas. Como el nombre nos los da a entender, este manual es un libro muy básico de alguna manera en lenguaje, pero no en ideas, donde se nos van a presentar caminos de reflexión sobre el racismo, sobre la lucha antirracista, y la autora no solamente va a dar sus propias contribuciones, sino también es un libro que es muy colectivo porque hay muchísimas referencias de manera directa y otras no tanto sobre todos los tópicos que ella nos va a hablar. La autora de este libro, de Jamila Ribeiro, es una profesora, filósofa, feminista negra, brasileña, que en los últimos años ha hecho un trabajo que ha ganado muchísimo espacio y repercusión, no solamente dentro de cuestiones mediáticas, sino también dentro de perspectivas incluso académicas sobre feminismo y sobre otras cuestiones que hacen parte de su trabajo. Además, ella también coordina un proyecto editorial, un sello editorial que se llama Feminismos Plurales, que es de la editorial Jandaíra. Esos libros son excelentes, espero que en algún momento también sean traducidos, porque como el título de la colección lo dice, habla sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento feminista. Este libro en específico ha sido lanzado muy recientemente por las editoriales Mandacaru y Tinta de Limón. Son dos editoriales argentinas y por lo cual me motivé a hacer esta edición. Acá abajo voy a dejar el link de la editorial para que ustedes vayan, vean las formas de poderlos adquirirlos en Argentina y fuera de Argentina. A pesar de que es un libro corto y hasta cierto punto introductorio en algunas cuestiones, una de las cosas que a mí me parecieron muy interesantes de él es que desde el inicio la autora arranca contando un poco de su historia personal, o sea, de cómo ella poco a poco toma conciencia de su condición de raza, ejemplifica la laguna de información que en algún punto ella sintió en la educación formal, y no solo la laguna de información, sino la falta de crítica hacia ciertas cuestiones, incluso esta idea de que las personas eran esclavas y no esclavizadas, algo que puede parecer muy simple, pero que tiene una importancia profunda de entender y ver las diferencias entre ambas perspectivas. Una percepción obviamente muy equivocada, que ella va a darnos demasiadas informaciones, datos y hechos de ese mito que principalmente, y obviamente como este libro está enfocado en Brasil, la idea de que la esclavitud en Brasil fue mucho más tranquila, leve en comparación con otros países como Estados Unidos o como Sudáfrica. Una vez que entendemos el contexto de la autora, de su experiencia como una mujer negra en Brasil, ella va a darnos como la base y una de las bases del libro, que es la definición del racismo. Y una idea que ella va a resaltar durante todo el libro es que el racismo no es una cuestión moral, no es una cuestión individual. El racismo es un sistema que niega derechos, y desde el momento que nosotros lo vemos como sistema y no como una cuestión moral, entendemos que no basta con que tú
o yo pensemos que no somos racistas, cuando las bases de nuestra sociedad están fundamentadas en ese sistema racista que ha negado derechos a personas que no entran, ¿no?, dentro de la concepción de persona, entre muchas comillas, normal, o de la persona que deberíamos ser. Y aquí un ejemplo muy básico que ya comprueba las bases racistas de nuestra sociedad es ver la falta de representación de personas negras, de personas indígenas, dentro de espacios de poder, de decisión, de influencia. Uno de los trabajos más conocidos de Yamila es un libro e incluso un concepto que es el lugar Yifala, que en una traducción aproximada al español sería el lugar de enunciación. Y básicamente este concepto nos dice que no importa nada más lo que se dice, sino del lugar de donde se está diciendo. O sea, cuando nosotros, y aquí voy a colocar un ejemplo muy claro, cuando yo estoy hablando de racismo, no nada más importa lo que estoy diciendo, sino también importa mi lugar, el lugar social que ocupo. O sea, no es lo mismo mi vivencia o mis palabras sobre racismo o contra el racismo, yo siendo una persona que puede ser leída como una persona blanca, también depende mucho del contexto donde esté, que una persona que es leída directamente como una persona negra. Entonces, en este lugar de enunciación y haciéndole justicia, yo quiero darles o quiero pasar por 3 ideas y 3 reflexiones que creo que son muy importantes y que se encajan dentro de mi lugar de enunciación. Una de las primeras acciones a las que nos invita este libro es informarnos, o sea, leer, investigar, discutir, o sea, y cuando digo discutir, dialogar sobre racismo, no tener miedo a las palabras o que las palabras se vuelvan tabú, en el sentido de nombrar cuando algo es racista, no tener miedo a, pues, a nombrar, ¿no? Porque también lo que pues no se nombra, si no se nombra básicamente no existe. También parte de esa información o de ese proceso es conocer la realidad en donde estamos insertados. Un ejemplo muy básico que la autora coloca y que creo que es una pregunta que vale hacerse en nuestras realidades es, por ejemplo, cuántas personas estadísticamente en nuestro territorio, en nuestro país, se reconocen como personas indígenas o como personas negras o como cualquier grupo que pertenezca o que se salga de la norma, cualquier grupo que pueda ser fácilmente discriminado. Y esto es muy importante, sobre todo en la sociedad brasileña, una sociedad donde más del 50% de las personas se consideran como personas negras o pardas. Y aquí conecta con otra situación o con otra acción a la que la autora nos invita, y es reflexionar y reconocer los privilegios de la blanquitud, o sea, personas que pueden ser leídas como blancas en ciertos espacios, en ciertas regiones, cuestionarse. El racismo es una problemática de los blancos, provoca gran quilomba. Antes de ser homogenizados por el proceso colonial, los pueblos negros existían como etnias, culturas e idiomas diversos. Tal categoría fue creada en un proceso de discriminación que visaba al tratamiento de los seres humanos como mercancías. Por lo tanto, el racismo fue inventado por la blanquitud, que como creadora debe responsabilizarse por él. Más allá de verse como privilegiados, los blancos deben de tener actitudes antirracistas. No se trata de sentirse culpables por ser blancos. La cuestión es responsabilizarse. A diferencia de la culpa que lleva a la inercia, la responsabilidad lleva a la acción. Así, si el primer paso es desnaturalizar la visión condicionada por el racismo, el segundo es crear espacios, sobre todo en los lugares donde las personas negras
no acostumbran ingresar. Finalmente, la acción y la reflexión que también quiero destacar de este libro es el cuestionarse la cultura que consumimos y sobre todo leer de manera activa a personas negras. Djamila va a citar de verdad muchísimos autores, no solamente de Brasil, sino pues referencias que ella tiene, ¿no? Referencias de personas, de escritores negros, tanto en la ficción como en la no ficción. Uno de los ejemplos que la autora coloca y que yo estoy totalmente de acuerdo en todas sus palabras es Lelia González. Lelia González fue una activista negra, una de las fundadoras movilizadas del movimiento negro unificado de Brasil, con un trabajo fenomenal que a mí me explotó la cabeza cuando tuve la oportunidad de leerla, sobre cuestiones relacionadas al pensamiento feminista. Y a pesar de que ella tuvo mucho contacto con pensadoras y pensadores de la América Latina hispanohablante, no se conoce, no es traducida y es una pena. Y Djamila comenta eso, sobre también la dificultad que los escritores brasileños, sobre todo los escritores negros, tienen para ser traducidos, para darse a conocer. Y otra cosa también a la que nos lleva a la reflexión es de manera consciente leer autores negros. Y no, creo que aquí también es parecido a la visión que se tiene sobre la importancia de leer a mujeres, y es que no es leer mujeres ni personas negras ni personas racializadas, personas indígenas, solo porque son, sino tener presente que en un mundo donde estadísticamente no son grupos minoritarios, no son minorías, es imposible creer que esas personas no tengan la capacidad de elaborar pensamientos, de elaborar mundos. Entonces, de manera consciente, incentivarnos a mirar qué es lo que estamos consumiendo, cuáles son las representaciones que se dan en los medios culturales de las personas, son los mismos estereotipos. Ella también va a mencionar principalmente en el entretenimiento brasileño cómo los estereotipos del negro han operado, ¿no? Desde el negro que no trabaja, que es flojo, o que es promiscuo, o la negra que es promiscua, de cómo esos discursos en la comunicación, en el entretenimiento están presentes, de cómo tener cuidado, y de verdad que esto lo podemos llevar a otras situaciones, no nada más a las que tienen que ver con una condición de raza, sino también de género. Y para dejar una pequeñita contribución en este aspecto, voy a dejar una playlist con reseñas, recomendaciones que yo ya he hecho en este canal de obras escritas por personas negras, para que de verdad ahí vean qué onda, qué les puede interesar, y algunas otras recomendaciones pues en la cajita de descripción las van a encontrar. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Espero que se les haya hecho interesante, que les haya ahí pues movido la curiosidad para que vayan y lean este libro o cualquier otro que aborde pues este tema tan importante, del cual necesitaremos hablar desgraciadamente por los próximos años, hasta que de manera palpable pues nuestras sociedades cambien y sean más justas, más igualitarias. Pero pues bueno, yo me despido. Déjenme acá en los comentarios qué les pareció, y cualquier otra edición que yo vaya encontrando en español de este libro, ya saben, voy a venir aquí a actualizar en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Nos seguiremos viendo en los próximos. Además.